Diciendo eso, hermanos, vamos a abrir nuestras Biblias a San Juan, capítulo 13. Seguimos nuestra serie en San Juan. Estamos predicando y exponiendo la palabra de Dios versículo por versículo a través de toda la Biblia. Estamos en San Juan. Los que tienen las Biblias en la página 1100, pueden abrir sus Biblias. Estamos en Juan capítulo 13. Estamos en 1101. Y vamos a comenzar hoy. Leer del versículo 18 hasta el 30. Amén. Y dice la palabra de Dios: no habló de todos ustedes. Yo conozco a los que he escogido, pero es para que se cumple la escritura. El que come mi pan ha levantado contra mí su talón. Se lo digo desde ahora, antes de que pase, para que cuando suceda crean que yo soy. En verdad les digo que el que recibe al que me envíe, me recibe a mí, y el que me recibe a mí, recibe a aquel que me envió. Habiendo dicho Jesús esto, se angustió en espíritu, y testificando dijo: en verdad les digo que uno de ustedes me entregará. Los discípulos se miraban unos a otros y estaban perplejos sin saber de quién hablaba. Uno de sus discípulos, el que Jesús amaba, estaba en la mesa reclinado en el pecho de Jesús. Por eso Simón Pedro le hizo señas y le dijo: dinos de quién habla. Entonces él, recostándose de nuevo sobre el pecho de Jesús, le dijo: Señor, ¿quién es? Entonces Jesús respondió: es aquel a quien yo le dé el pedazo de pan que voy a mojar. Y después de mojar el pedazo de pan, lo tomo, y si le doy a Judas, hijo de Simón, y se lo dio a Judas, hijo de Simón Iscariote. Y después de comer el pan, Satanás entró en él. Entonces Jesús le dijo: lo que vas a hacer, hazlo pronto. Pero ninguno de los que estaban sentados a la mesa entendió por qué le dijo esto. Porque algunos pensaban que como Judas tenía la bolsa de dinero, Jesús le decía: compra lo que necesitamos para la fiesta, o que diera algo a los pobres. Y Judas, después de recibir el bocado, salió inmediatamente, y ya era la noche. Oremos. Padre Santo, Señor, gracias, Señor, por tu palabra, y gracias por este tiempo, Señor. Oramos otra vez que tú nos dé la palabra en esta tarde, Señor. Por favor, abre los ojos a tu verdad, Señor, y guíanos, Señor, en todo lo que tú quieras que nosotros aprendamos y realmente apliquemos en obediencia a ti y tu palabra. Oramos por tu nombre, Cristo. Amén. Amén. Hermano, pueden tomar asientos. Vemos el título del mensaje de hoy: la traición revelada. Muchos pasajes que hemos estudiado en el Evangelio de Juan han tocado una nota de esperanza, ¿no? Pero en el texto de hoy resuenan acordes de tristeza. Nuestro texto se trata de un hombre que caminó, habló, vivió con Jesús durante 3 años. La lección de la vida de Judas es una trágica, hermanos. Podemos ver la traición de Judas y
Y el texto de hoy lo que está enseñando es que a través de la traición de Judas hay confianza, porque tenemos nuestra confianza, y la confianza de nosotros está en el Señor Jesucristo. ¿Cuántos de nosotros hemos sido traicionados en nuestras vidas? En cualquier tiempo. Yo creo, ¿cuántos de nosotros podemos decir que alguien nos traicionó o hizo algo malo contra nosotros? En inglés se dice, they stabbed your back. Te metieron un cuchillo en la espalda. Y lo que es difícil es que hemos aprendido que, y Jesús dijo que Él escogido a 12, pero uno de ellos lo iba a traicionar. Y vamos a ver hoy el propósito de Dios y por qué Judas lo traicionó. Y vamos también a ver la predicción de Dios y también la profecía cumplida en Jesucristo cuando esto cumplió. Pero otra vez, eso, lo que pasó con Jesucristo y lo que pasa hoy en día, otra vez, eso es parte del pecado en este mundo, hermanos. Siempre vamos a tener personas entre nuestras iglesias que van a causar traición, que van a hacer cosas que nosotros a veces no podemos entender. Ustedes lo han visto en sus vidas personales y han sido traicionados en tu vida personal. En el contexto de lo que está ocurriendo aquí, yo lo he visto en la iglesia varias veces, muchas veces. De jovencito he visto personas que son usadas por Satanás para traicionar y causar división y disensión en las iglesias. Son personas, ponte a pensar, Judas era un hombre malo. Cuando se habla cuando leía y ellos, cuando el Señor dijo, uno de ustedes me va a traicionar, ¿ellos sabían cuál era? No, ellos no conocían quién era esa persona. Él era una persona normal, él parecía y hablaba como uno de ellos. Nadie podía decir que él era el que era. Él estaba encargado del dinero, nadie sabía que él estaba robando del dinero. Y lo que pasa es que a veces no podemos vemos lo bueno de las personas, pero no podemos ver las intenciones de su corazón. Y eso es lo difícil, y a veces confiamos en personas. Y hermanos, lo que aprendemos también es que si la persona no es Jesucristo, es que toda persona un día, otra vez, no va a causar dolor. Nadie es perfecto. Pero la traición de Judas fue mala porque otra vez fue al Señor. Y hoy en día tenemos personas que están en las iglesias y hacen lo mismo. Yo me recuerdo otra vez, he estado en el ministerio de los 90s. Yo comencé como un cristiano joven cuando tenía 20 y pico años como un director de juveniles en la primera iglesia bautista de Passaic. Y te puedo decir que tenía la primera vez que yo experimenté esto otra vez. Fue difícil, hermanos. Yo como director estaba en la iglesia. Nosotros, como se eligen los líderes, es diferente. Era una iglesia bautista congregacional, quiere decir que cada posición es votada. Otra vez nosotros estamos corridos por los ancianos de la iglesia, y aquí los ancianos imponen los líderes, pero en la iglesia ahí cada líder era otra vez votado por la congregación. Y todos los años ellos me votaban como el director de jóvenes o juveniles. Y me recuerdo que una persona que era uno de mis mejores amigos, estaba bien cerca de mí, él tenía envidia de lo que yo tenía y él quería esa posición. Y tú ves, otra vez, uno no veía el corazón de la persona hasta después, pero él estaba corriendo atrás de todos los muchachos y todos los padres de los muchachos, tratando de él tomar esa posición en una manera otra vez escondida. Y estaba hablando otra vez, era mi amigo, mi cara, pero atrás de mí se hablaba mal. Y me recuerdo que
cuando ese día se fue a votar, ellos votaron y después que votó se levantó una muchacha y dijo, yo quiero poner a tal y tal. Pero uno se levantó y dijo, no, ya se votó, se acabó. So ella en su error no pudo ponerlo a él como el liderazgo. Y después que el pastor me dijo a mí que él sabía lo que estaba pasando, y él habló con él y le dijo que no lo hiciera, y por eso no se nombró él mismo y cogió a otra persona para que se levantara y lo pusiera a él. Pero tú ves que esas personas en poco tiempo se fueron de la iglesia porque ellos querían posiciones más grandes que tenían. Y es triste porque era mi amigo y atrás de mí estaba hablando mal de mí y lo que quería es lo que yo tenía, en vez de otra vez hacerlo en una manera de delantera. Él quería tratar de meterse de una manera escondida. Yo he visto personas que han robado de la iglesia dinero a través de los años. En esta iglesia aquí durante el COVID hemos pasado por algo que había unas personas que realmente causaron división en la iglesia. Otra vez, cuando las cosas se hacen escondidas y por atrás, no es de Dios. Dios hace todo en la luz. Y tenemos que cuidarnos como iglesia y estar de acuerdo y seguir la palabra de Dios y ser fiel a la palabra de Dios. Si no hay pecado, hermanos, después, ¿cómo uno va a acusar a alguien sin pecado? Y eso fue lo que me ocurrió la primera vez. No había pecado, pero alguien quería algo y estaba buscando maneras de meterse. Y tú lo ves, yo me recuerdo en la iglesia americana aquí, vi a una rama de personas que estaban siguiendo una enseñanza más liberal y durante el tiempo de Pastor Bill. Y otra vez, esta iglesia aquí, la iglesia americana, se llenaba al punto que los asientos no eran suficientes, tenían que poner asientos aquí en el medio y atrás y aquí en los lados. Todos los domingos se tenía 2 servicios y el cuarto del lado lo llenábamos. Teníamos una cámara ahí y se llenaba ese cuarto de overflow con las personas, de tantas personas que venían a la iglesia. Pero esa rama, una persona tomó un grupo tomó un grupo de esa gente y se la llevaron de la iglesia, otra vez metiéndole enseñanzas erróneas. Fue después de ese tiempo que la iglesia aquí se clampeó y se puso más fija en las doctrinas, en lo que se enseña, y se dedicó más a la enseñanza bíblica y dedicar a discipular a los hermanos y hermanas para que no pasara otra vez. Digo eso porque no importa la iglesia que tú vayas, la iglesia es como una familia donde hay problemas, y siempre en las iglesias hay personas como Judas que van a estar ahí dirigidos por Satanás para hacer desorden en la iglesia, hermanos. La disensión, hermanos, y la división no es de Dios. La única razón que una iglesia debe tener división es porque está tan grande que tiene que dividirse y formar otra iglesia en otro lugar. De esa iglesia hay unidad. Y el texto que leí ahorita habla de la unidad. Debemos de tener unidad en todo lo que hagamos, hermanos. Si hay disensión y personas otra vez que están haciendo cosas de una manera que no es bíblico, después es pecado, hermanos. Y lo que hizo aquí Judas otra vez, con personas que lo conocían por años, y pensaban que era uno de ellos, y realmente nunca era lo que ellos pensaban que él era, hermanos. Y eso debe de doler. Eso le causó dolor no solamente a ellos, pero al Señor, y vemos eso en el texto de hoy. Sabemos nosotros cuando hay personas en nuestras vidas que se van y están arrancadas en nuestras vidas, causa dolor, especialmente cuando sabemos que hicieron algo que no agrada a Dios. Y tenemos que entender que a través de esos tiempos Jesús es Señor. Y es lo que vamos a ver en el texto de hoy. A través de esos tiempos tenemos que entender
y estar más profundo en lo que creemos y de quién es Él. Porque si no, lo que yo he visto en muchas ocasiones cuando hay divisiones en iglesias o cuando hay deserción en iglesias, muchas personas se van y nunca regresan. Muchas personas en el liderazgo se sientan y no sirven otra vez. Cuando hay deserción en la iglesia otra vez, muchas personas reaccionan diferente. Y lo que vamos a ver en el texto es que tenemos que reconocer cuando hay deserción en la iglesia, cuando hay personas que entran aquí y son usados por Satanás, que tenemos que nosotros otra vez reconocerlo, pero a la misma vez estar parado más firme en nuestra relación con Él. Y debe de ayudarnos a crecer en Él. Un verdadero cristiano en esos tiempos va a buscar al Señor. Y yo creo que vamos a sentirnos como el Señor se sintió aquí cuando esto ocurrió. Y nos va a doler. Pero eso debe ayudarnos a buscar más de Él y crecer en Él. Amén. ¿Entiendes? Vamos a leer esta historia entendiendo que esto no solamente es una historia que vemos y leemos aquí. Esto es algo que puede ocurrir en cualquier iglesia. Te recuerda que el Señor dejó que pasara aquí y sabía que iba a pasar. Y el Señor va a dejar que otra vez Él ha dejado que pasara aquí y puede pasar en cualquier iglesia. No quiere que necesariamente esté algo malo en la iglesia. A veces Dios deja que las cosas pasen ¿para qué? Para purificar la iglesia. A veces tenemos que ver que Dios a veces tiene un plan más grande atrás de lo que está pasando. Y siempre saber que Él es soberano y tiene todo entendimiento, aunque nosotros no entendemos. Amén. El primer punto, la predicción del Creador. Y vamos a los primeros dos versículos. Dice, no hablo de todos ustedes. Yo conozco a los que he escogido, hablando de los 12. Pero es para que se cumpla la escritura. El que come mi pan ha levantado contra mí su talón. Se lo digo desde ahora, antes que pase, para que cuando suceda, crean que yo soy. Ya conocemos esa frase, ¿no? ¿Por qué eligió Jesús a Judas como uno de sus discípulos? La escritura deja claro que Jesús no estaba sorprendido cuando descubrió la traición de Judas. No fue algo de sorpresa que lo tomó de sorpresa. Dice Juan en Juan 6, 70, 71, unos 7 capítulos anteriores, dijo Jesús les respondió, no lo escogía yo a ustedes, los 12, y sin embargo, uno de ustedes es un diablo. Él se refería a Judas, hijo de Simón Iscariote, porque uno de los 12 lo iba a entregar. Jesucristo conocía el corazón de él desde el principio. Jesús eligió a Judas porque la traición de él era necesaria para demostrar que Jesús era el Mesías. Era el propósito de Dios. Él conocía perfectamente sus pensamientos cuando lo escogió y como uno de los discípulos sabía las intenciones malas que tenía en su corazón. Dios sabe todo. Y sin embargo lo había escogido por su propio propósito, hermanos. Juan cita aquí en este versículo 18 a Salmo 41:9. Aquí donde el rey David relata su sufrimiento y maltrato de parte de un amigo de él. Mira lo que dice Salmo 41:9. Y el Señor escoge y cita este versículo otra vez como profecía de lo que está ocurriendo con Judas en ese momento.
Aún mi íntimo amigo, en quien yo confiaba, el que de mi pan comía, contra mí ha levantado su talón. Tú ves que Jesucristo otra vez usa esta frase, otra vez como profecía, que él, otra vez lo que está haciendo Judas es un cumplimiento de lo que dijo David en esta escritura. En el momento de David, él estaba levantando la traición de su compañero. Muchos que pensaban que es Ahitofel, él es el que era consejero de David. Recuerda cuando Absalón quería matar a David, él cogió el consejero de Ahitofel, y Ahitofel era consejero por muchos años de David, que le daba consejos sabios, pero otra vez cuando vio que Absalón estaba subiendo en poder, él cambió y lo estaba ayudando a él otra vez, y él se sintió traicionado por su amigo. Y mirando nuestro texto, Jesús está profetizando que uno que haya estado con él durante los 3 años y medio casi en su ministerio terrenal lo iba a traicionar. Es muy triste porque razonamos que uno pudo haber estado entre la compañía de los 12 durante esos años, él pudo estar en la compañía de nuestro Señor Jesucristo por esos 3 años, y con todo eso lo traicionó él. Ponte a pensar, hermanos. Muchos dicen, si Jesucristo estuviera aquí, hoy mismo yo creería. Si Él se presentara aquí hoy mismo, yo creerás en Él. Y no es verdad, hermanos, porque Él vino y el mundo lo rechazó. Dios vino al mundo y el mundo lo rechazó. Él anduvo, Él vio todos los milagros de Jesús. Él escuchó todas las palabras de Jesús. Y con todo eso, lo traicionó. Por su corazón malvado, hermanos. Sí, Dios lo usó, pero el pecado fue de él. Vino de su corazón malvado, vino de su condición pecaminosa, hermanos. El pecado vino de él. Amén. ¿Tú crees que es posible que Satanás igualmente puede usar personas hoy en día en la iglesia? Sí, lo hemos visto, lo hemos vivido. Era un hombre bueno en los ojos de las personas, y ninguno de ellos sabía que era Judas, que estaba él comentando de Judas. Para ellos Judas era un hombre de Dios, un hombre de Jesús, un seguidor como nosotros. Pero la intención de su corazón era una intención, otra vez, malvada. Como les dije a ustedes, hay personas que causan disensión en una iglesia, son iguales, son dejadas usadas por Dios. Amén. Son dejadas usadas por Satanás. Eso tenemos que entender, y tenemos que nosotros también dejarnos cuidarnos de no ser usados por Satanás, por causar tal cosa, hermanos. Y lo que es triste aquí cuando yo leo esto, que él hizo eso y no lo molestó. El Señor le dijo aquí y le habló y le dijo a ellos todo. Él escuchando, uno de ellos me va a traicionar. Él sabiendo, escuchando eso, fue todavía y lo hizo. ¿Entiende, hermanos? Él lo tenía ya impuesto en su corazón, y el deseo de él, otra vez, era más grande por los propósitos de él que el propósito de Dios. Y tenemos que entender eso. Tenemos que reflejar en este punto y hacernos nosotros también la pregunta: ¿soy realmente un hijo de Dios? ¿O estoy en campaña con el pueblo de Dios? Hay muchos que vienen a la iglesia porque quieren ser parte del pueblo de Dios, o quieren ser reconocidos, o quieren una posición, o quieren algo que no es Jesucristo. Amén. Mira lo que sigue diciendo Jesucristo en el 19. Dice:
Si le digo desde ahora, antes que pase, para que cuando suceda, crean que yo soy. La razón que le estoy diciendo a ustedes es cuando que esto pase, crean que yo soy el que soy. Crean otra vez, la palabra que usa aquí es yo soy. En griego, ego eimi. Otra vez, esa es la misma palabra en griego que es dado a Dios cuando Moisés está en la salsa ardiente en Éxodo 3:14. Él está tomando el nombre de Dios. Yo le digo esto para que ustedes crean que yo soy. Yo soy el que soy. Yo soy el Dios Todopoderoso. Estoy cumpliendo esta profecía para que usted, estoy dejando saber esta profecía que se va a cumplir para que ustedes crean que yo soy. Jesús no quería que ellos creyeran en él simplemente como un profeta. Él era el yo soy, hermanos. Jesucristo usó este título y lo va a usar 7 veces en este libro. El yo soy. ¿Recuerdan en el capítulo 8 cuando terminamos en el versículo 58 cuando él dijo yo soy? Ellos deseaban ¿qué? Pelearlo a él. ¿Por qué? Porque él declaraba ser el mismo Dios. Jesús está diciendo que la fe es fortalecida al creer que Jesús es el yo soy. Que Jesús era, es y será siempre, hermanos. Será siempre ¿quién? Dios. La fe debe tener un objeto. Por definición, la fe no es fe si no hay nadie a quien lo estamos enfocando. La Biblia enseña que tenemos que tener fe en una persona. La fe de nosotros debe estar en la persona de Jesucristo y creer que Él es el Hijo de Dios. ¿Tú crees eso, hermanos? Porque si no lo crees, tú no crees en Jesús. Él tiene que ser el Señor y Salvador de tu vida. Y tú tienes que creer las verdades de Jesús y lo que Él hizo. La fe no es basada en algo vacío, hermanos. Algo vacío es algo basado en algo real, en algo que Él hizo real. Lo que hizo Él cuando Él vino a este mundo. Él realmente vino a este mundo, vivió esta vida perfecta en nuestro lugar, hermanos. Y murió en nuestro lugar. Cubrió nuestros pecados otra vez con su sangre. Ese es nuestro Dios. Ese es el yo soy. ¿Tú crees en ese yo soy? ¿Tú crees en Jesucristo? ¿Tú crees que Él es Dios? Porque Él murió por ti. Dios se hizo hombre y tomó tu lugar. Amén. Amén. También recordamos que cuando recibimos a Jesucristo, también recibimos a Él que lo envió a Él. A Dios. La única manera a Dios es a través de ¿quién? Jesucristo. Amén. Amén. También vemos en el segundo punto el cumplimiento de la predicción. En los versículos 20 al 30. Miramos el 20 rápidamente. Dice el 20. En verdad les digo, el que recibe al que me envíe, me recibe a mí. Y el que me recibe a mí, recibe a aquel que me envió. Cristo quería que sus discípulos estuvieran seguros de la presencia residente de Dios, hermanos. Nótese que Cristo se puso al mismo nivel que Dios. Recibir a Cristo es recibir a Dios. Al recibir la presencia morada de Dios es tener la presencia morada de Dios. Qué promesa tan gloriosa para el creyente, hermanos. Su cuerpo es el templo de Dios. El templo de Dios mora en nosotros, hermanos. Cristo quería que sus discípulos estuvieran seguros de la dignidad de su llamado y también ser siervos de Dios. Judas había traicionado el llamado.
y su traición iba a dejar una mala imagen en la mente de los discípulos y los demás seguidores. Estoy seguro, otra vez pensando, lo que hizo Judas y lo que ocurrió afectó mucho a las personas que no eran verdaderos seguidores. Lo afectó a ellos cuando a Jesucristo lo captaron y lo crucificaron. Vieron eso otra vez como una seña de qué. Cuando hay una desensión o división entre el grupo, la gente, hay un problema ahí, vamos a alejarnos de eso, ¿no? Pero Judas había traicionado a Jesucristo y su traición iba a dejar otra vez un mal sabor en la boca de ellos y del ministerio que ellos estaban trabajando y sirviendo. Vamos a leer el 21 al 26. Dice, habiendo dicho esto, se angustió en espíritu, hablando de Jesús, habiendo dicho Jesús esto, se angustió en espíritu y testificó y dijo, en verdad les digo que uno de ustedes me entregará. Los discípulos se miraban unos a otros y estaban perplejos sin saber de quién hablaba. Uno de sus discípulos, el que Jesús amaba, estaba a la mesa reclinado en el pecho de Jesús. Por eso Simón Pedro le hizo señas y le dijo, dinos de quién habla. Entonces, él, recostándose de nuevo sobre el pecho de Jesús, le dijo, Señor, ¿quién es? Entonces Jesús respondió, es aquel a quien yo le dé el pedazo de pan que voy a mojar. Y después de mojar el pedazo de pan, lo tomó y se lo dio a Judas, hijo de Simón Iscariote. Estos versículos nos dicen que Jesús estaba profundamente perturbado, hermanos. A veces cuando miramos a Jesús en su deidad, nos olvidamos su humanidad, hermanos. Suponemos que no le molestaba las cosas que nos molestan a nosotros. Vemos a Jesucristo en un nivel más alto que nosotros, ¿no? Pero eso es lo que enseña las enseñanzas de Dios. Dice la palabra de Dios en Hebreos 4:15. Tentado en todo como nosotros, pero que sin pecado. Él fue tentado. Él sintió el deseo de pecar. Él sintió dolor. Él era humano. Cuando Judas le hizo eso, eso le dolió a él, hermanos. Él tenía sentimientos y emociones como nosotros. La diferencia de él es que nunca pecó a través de lo que le estaba ocurriendo en su vida. Él siempre reaccionó perfectamente como debiera y como deseaba Dios el Padre que él reaccionara. Amén. Dice que el 22, los discípulos se miraban unos a otros y estaban perplejos sin saber de quién hablaba. Otra vez, cuando él le dijo eso, ellos no sabían cuáles de ellos eran. Como dije ahorita, a veces las personas están, a veces no están. Otra vez, cuando eso ocurre en la iglesia, siempre son personas que son cercanas a nosotros, que nosotros amamos, que andamos con ellos. Judas andó con ellos 3 años, hermanos. Ellos lo amaban a él. Él andaba con ellos. Él hacía milagros también. Él hacía todo lo que hacían ellos en el nombre de Jesucristo. Pero era un hipócrita, hermanos. Y me pongo a mirar ahora otra vez cuando eso pasa en la iglesia. Yo le mencioné varias ocasiones que esto ocurre. Cada vez que pasa, ¿qué es nuestra reacción? Tenemos que confrontar el pecado y llamar el pecado pecado. No es de Dios y tenemos que enfrentarlo. Y la persona que hace eso se arrepiente y pide perdón, pero la mayoría de veces se van y siguen haciendo las mismas cosas en otras iglesias.
tú ves el patrón. Las personas que brincan de iglesia, siempre es otra persona el culpable que hace las cosas. Nunca soy yo, es siempre otra persona. Tú no sabes lo que es. Pero tú miras el récord y son personas que siempre están corriendo de familia a familia y siempre hacen un desastre y donde quiera que vaya hay desorden y hay disensión. Son patrones. Es la razón cuando personas vienen a la iglesia, me gusta sentar y hablar y saber de dónde vienen ustedes y qué ocurrió en tu iglesia. Si tú te fuiste de una iglesia por razones que pudiera ser tú culpable, después yo tengo que averiguar con el pastor que estaba ahí y hablar con él. Yo le he dicho eso a varias personas y nunca regresaron, porque no quería que yo llamara a los pastores de ellos, porque eran culpables. Y si están disciplina allá, después debe estar disciplina allí. Si tienen problema allí, si alguien me viene aquí y tiene problema con su propio pastor, después tiene que resolver eso antes de venir para acá. Es la forma que se hacían las cosas, pues estamos hablando de la unidad de la iglesia. Y si no se hace así, estamos realmente en pecado, porque estamos dejando que el pecado esté pasando de un lugar a otro, fomentando otras iglesias. Me vino una persona una vez y tenía un problema con su pastor. Y la señora me estaba contando unas cosas. Y por esas razones quería venir a nuestra iglesia y serse miembro aquí. Y yo dije, está bien, pero antes de hacer eso, yo me gustaría sentarme con tu pastor y hablar con él para ver lo que realmente está ocurriendo aquí, porque no podemos dejar esta situación sin resolverlo. Otra vez, nunca regresó otra vez, porque sabía que otra vez, hay dos lados de una historia. No siempre hay un lado. Y ella sigue ahí fielmente y gracias a Dios, eso le ayudó a ella a confrontar su problema y resolver el problema que tenía ella con su pastor. Amén. Gloria a Dios. Y sigue diciendo aquí el 23, uno de sus discípulos, el que Jesús amaba, estaba a la mesa reclinado en el pecho de Jesús. Por eso Simón Pedro se hizo señas y le dijo, dinos a quién habla. Entonces él, recostándose de nuevo sobre el pecho de Jesús, le dijo, Señor, ¿quién es? Y tenemos que entender en estos tiempos cuando se sentaban para comer, nosotros nos sentamos en una mesa cuadrada o redonda, donde nosotros nos estamos mirando uno al otro. Usted ha visto el dibujo de Leonardo da Vinci, de The Last Supper. Y ellos están todos sentados, alineados, y así que se sentaban. Pero ellos no se sentaban en sillas, ellos se reclinaban así en medio de una almohada, así en el piso, en la mano izquierda. Y comían con la mano derecha. La cabeza mía estaba en el pecho de la persona que estaba al lado mío. Cuando leemos esto, tenemos que mirar en la imagen. Después Juan el Bautista, el apóstol Juan estaba en la mano derecha de Jesucristo, porque si está en la mano izquierda y la cabeza de él está en el pecho del Señor, y tenemos que entender que él está en la mano derecha, y después la mano izquierda, si Jesucristo puede coger del pan y dárselo a Judas, Judas estaba en la mano izquierda. Tú ves en la imagen de la mano derecha está Juan y la mano izquierda está ¿quién? Judas. Tenemos que entender que ellos estaban cerquita. Pedro no estaba al lado de ellos, por eso le estaba haciendo señas a quién, a Juan, para que le preguntara para saber quién era. Y Jesucristo le da a saber quién es. Mira el 26, dice, entonces Jesús respondió, es aquel a quien yo le di el pedazo de pan que voy a mojar. Y después de mojar el pedazo de pan, lo tomó y se lo dio a Judas, hijo de Simón Iscariote. Jesucristo, Juan le preguntó a Jesucristo tomó el pan y se lo dio, lo mojó y se lo entregó ¿a quién? A Judas. El único que sabía ahí quién era quién. El Señor, ¿y quién? ¿A quién él le iba a saber? Juan. Juan era el único que sabía porque seguimos leyendo y el resto todavía no sabía quién era.
Él le dejó, otra vez, como él tenía la cabeza en el pecho del Señor, Juan es en la palabra de Dios, en el Evangelio de Dios, de Jesucristo, el Evangelio de Juan, perdón, el Evangelio de Juan, él es llamado, ¿quién? El amado de Dios. Juan, otra vez, él nunca se llama por nombre, él se llama el amado de Dios. Y lo que no saben es cuando miramos la Biblia y las líneas de familias, Juan parece ser primo de Jesucristo. Parece que maybe se criaron juntos y tenían una relación bien cercanas. Parece que se criaron porque la mamá de ella parece que bíblicamente es la hermana de María. Eran primos y parece que se criaron cercanos. Ellos se conocían. Tenían una relación cercana con él. Amén. Pero me gusta la imagen y lo que dice aquí que él estaba cerca de ¿qué? Del corazón de Jesús. Cuando Judas no estaba, Judas estaba y tenía malicia y pecado en la mente. Juan estaba cerca y vemos ahí la imagen de la mano derecha y la mano izquierda y vemos que podemos ver a una persona que tiene la cabeza en el corazón de Jesucristo y una persona otra vez que está en la oscuridad pensando hacer otra vez algo horrible y traicionar a nuestro Señor Jesucristo. Mira cómo termina aquí la historia. Dice, después de comer el pan, Satanás entró a él. Otra vez él dejó llevar y guiar por Satanás. Entonces Jesús le dijo, lo que vas a hacer, hazlo pronto. Pero ninguno de los que estaban sentados a la mesa entendió por qué le dijo esto. Otra vez, Juan sabía que escribió esta carta, pero el resto no sabía quién era. Porque algunos pensaban que como Judas tenía la bolsa de dinero, Jesús le decía, compra lo que necesitamos para la fiesta, o que diera algo a los pobres. Y Judas, después de recibir el bocado, salió inmediatamente y ya era de noche. Tú ves que quiero que ustedes noten algo, hermanos. Jesucristo le habla otra vez. Ellos no sabían quién era, pero lo importante es que Jesucristo le dijo a él, compra lo que vas a hacer, hazlo pronto. Judas en ese momento podía arrepentirse y no hacerlo. Él tenía la oportunidad. Jesucristo dijo a voz alta, uno de ustedes me va a traicionar. Él estaba sentado ahí y él sabía en su corazón lo que iba a hacer. Y todavía lo hizo. Y Jesucristo dijo, vas y haz lo que tú vas a hacer. Él no sintió no estaba movido por lo que dijo el Señor y no sintió nada. El deseo de él de recibir lo que él decidía otra vez, de él recibir otra vez, le dieron 7 pedazos de plata por lo que él hizo lo que le hizo al Señor, y su mentalidad estaba, y eso enseña a nosotros lo que es el pecado. Y nosotros sabemos que el pecado es una separación de la voluntad de Dios, pero también sabemos que el pecado siempre empieza pequeño, hermanos. Esto quiere decir, si él puede hacer una malicia tan grande al Señor, quiere decir que esto empezó y ha estado creciendo en él hace mucho tiempo, hermanos. Una persona cuando va a fornicar con su esposa, él no ve a una mujer y lo hace de cantazo. Eso otra vez, hay un tiempo de uno estar mirando y pensando, y el pecado empieza aquí en la mente, hermanos. Y después del tiempo es que pasa y en la acción física. Tenemos que entender eso, hermanos.
Él ha estado tiempo meditando en esto. Y cuando vino el tiempo, el Señor otra vez lo confrontó ahí. Él siguió y hizo lo que iba a hacer. No, así no es el pecado. A veces sabemos lo que vamos a hacer es malo y es contra Dios y todavía lo hacemos. Pero era necesario y el Señor sabía que Él iba a hacerlo. Y era necesario, hermanos, que el Hijo de Dios marchara a la cruz para completar lo que Dios lo mandó a hacer. Por eso nosotros tenemos la victoria, hermanos. 1 Corintios 15, de 15 al 25 dice: ¿dónde está, oh muerte, tu victoria? ¿Dónde, oh sepulcro, tu aguijón? Otra vez Jesucristo, otra vez en la cruz. Él fue que puso su talón en la cabeza de Satanás y lo destruyó una vez y para siempre, hermanos. Pero tuvo que pasar de esta manera porque esto fue el plan de Dios desde el principio, que uno de los 12 lo traicionara a Él. Y nosotros, ¿y por qué Él nos dice, nos enseña eso? Para que nosotros creamos que Él es el Hijo de Dios, Él es el Salvador, Él es el yo soy. Es el propósito de esta historia, para que nosotros veamos su grandeza y su soberanía, como Dios otra vez trabaja afuera de nuestra mentalidad, nuestro pensamiento. Es difícil para nosotros poder otra vez comprender y entender todos los propósitos de Dios. Pero los propósitos de Dios, y lo que tenemos que entender, que los propósitos de Dios, cuando creemos en Él, nunca van a ser nuestros propósitos en el principio. Y lo que pasa es cuando yo estoy entregado a la palabra de Dios y creciendo en Él, y lo que está pasando, el Espíritu Santo, porque Dios mora ahora en mí. El Espíritu Santo, y es lo que no pasa en la persona que no es creyente como Judas. Dios está en su palabra ayudándome a crecer, Él está lavando con su palabra. Y yo voy apareciendo más y más a Él. Y estoy a través de su palabra y en oración, Él me está alabando y yo estoy apareciendo más a Él. Y lo que pasa es que Él me cambia mi pensar del pensamiento mío al pensamiento de Él. Porque yo estoy empapado en la palabra de Dios. Yo sé lo que es la voluntad de Dios. Ustedes ahora están abajo la palabra de Dios. Ustedes están escuchando la palabra de Dios en esta mañana, ¿no? O en esta tarde. Y eso es bueno, hermanos. Pero todo lo que es mejor, hermanos, que ustedes estén en la palabra de Dios ustedes mismos. Para que Dios otra vez se pueda estar lavando otra vez sus corazones, lavando sus mentes, lavándonos y perfeccionándonos y ayudándonos para ser más y más a Él. Y eso no pudo pasar con Judas y no puede pasar con ninguna persona que no es creyente, hermanos, porque no tienen Dios morando en ellos. Parecen como nosotros, hablan como nosotros, pero realmente no son de nosotros, dice Juan 2:19. Amén. Me gustan las últimas palabras de este texto, dice: y ya era de noche. Y es importante entender esto, hermano, porque el Evangelio de Juan usa la palabra luz y noche otra vez como ejemplo de lo que es de Dios y lo que es de Satanás. Lo que Él hizo, lo hizo y ya era noche, hermanos. Juan 8:12 dice: Jesús le habló otra vez diciendo: yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Si el que tiene la luz de Cristo en su corazón no puede andar en tinieblas. Otra vez, corriendo para atrás lo que dije: el que tiene Cristo
tiene la verdad, es salvo, pero también tiene la luz. Él es luz, Él es el que nos despierta, Él es el que nos da otra vez la habilidad de poder ver la verdad. Viene de Él. Y el que no tiene a Jesucristo se mantiene ¿qué? En la oscuridad, se mantiene ciego de la verdad de quién es Jesucristo. Él está diciendo para que ellos vean que Él es el yo soy. Pero el que está ciego nunca va a poder ver que Él es el yo soy, porque está ciego a la verdad de quién es Jesucristo. Amén. Quiero terminar con estas palabras, hermanos. ¿Usted le ha dado acceso a partes de tu vida o entregado tu vida en totalidad a Jesucristo? Y esa es la diferencia entre Judas y el creyente. Judas seguía a Cristo y tenía a Cristo en su vida, como muchos hoy en día religiosos. Cristo era parte de la vida de Judas, pero Cristo no moraba en Judas. ¿Entienden, hermanos? Hay muchos que usan la iglesia hoy en día, otra vez, para ser parte de una iglesia, para seguir creencias o vivir una vida moral, y aceptan a ciertas cosas de la palabra de Dios, pero no reciben a Jesucristo, no creen. Pero la cosa es que si yo puedo vivir de mi propia manera y también tocar diferentes aspectos de la verdad, prefiero hacer eso, porque puedo parecer un creyente y disimular uno que es creyente, pero seguir haciendo las cosas que me agradan a mí. Judas era uno que hacía las cosas que le agradaban a él, pero en el fin del día, él estaba viviendo para él. Él no era una persona que estaba entregado, sometido a Jesucristo. Jesucristo no era Señor y Salvador de su vida. Y la pregunta ¿es Jesucristo el Señor y Salvador de tu vida? O si tú estás viviendo una vida hipócrita como Judas, viviendo, disimulando algo que realmente no eres. Mi oración, hermanos, es que cada uno de nosotros seamos hijos de Dios, hijos de la luz, no siguiendo el camino a la oscuridad. Amén. Vamos a orar, hermanos. Padre Santo, Señor, gracias por tu palabra, gracias por este tiempo que nos has dado, Señor. Yo oro, Señor, que tú nos examines nuestros corazones, Señor. Y ayúdanos a ver, Señor, de quién realmente somos, Señor. Si somos hijos de la luz, Señor, o si nos estamos engañando a nosotros mismos, Señor. Estoy seguro que Judas pensaba que era algo que no era, Señor. Ayúdanos a ser igual, Señor. Ayúdanos a ser hijos de la luz, Señor, y entregarnos a ti totalmente, recibirte a ti, Señor, y la salvación que tú solo ofreces, Señor. Que tú serás Señor y Salvador de nuestras vidas, Señor. Oro por la salvación de cada uno aquí, Señor. Y también oro por los creyentes que están aquí, Señor, que otra vez están peleando esa batalla diariamente, Señor. El deseo de la carne de querer hacer lo que no te agrada a ti, Señor. Que el Espíritu Santo lo alumbre, Señor. Lo alumbre a través de tu palabra, Señor. Y lo ayude otra vez guiarlo en sabiduría a través de tu palabra. Oramos por el nombre de Cristo. Amén. Amén, hermanos. Dios nos bendiga.